Como todas las semanas estáis escuchando el programa de radio Siempre y Adelante, de 12 a 1 de mediodía, en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM en directo, online, RKB, Radio Canal Barcelona. Bueno, y os recordamos también que si alguien quiere volver a escuchar o ver el programa de nuevo, lo puede hacer a través de la web www.siempreadelantefc.com y podéis suscribiros para manteneros al día de las informaciones y de todas las novedades semanales que haya, como es el evento que tenemos el día 2 de diciembre aquí en Barcelona, en la calle Farran del Rialto. El viaje de la vida. Podéis encontrar la información en nuestra página web o en la nueva página Siempre y Adelante Eventos, también en Facebook. Después Carmen vamos a empezar con ella, que nos va a hablar. Como ya sabéis, el programa se estructura en 3 partes, porque a veces no queda bien claro. La primera es una que hacemos siempre un poquito de sección, Carmen o yo. Después viene siempre el invitado, que es el que se le da más espacio, y al final un minutito de humor, que ese es el que se nos queda corto, porque los invitados son tan buenos que casi a veces no podemos ya ni hacer los chistes. Entonces Carmen va a empezar hoy con estructuras de personalidad, y después Laín García Calvo nos va a hablar de su nuevo libro y de muchas cosas más. De lo que sea. De lo que salga. De lo que fluya. El nuevo libro es Sanar el alma. Sanación del alma. La sanación del alma, pero nos va a hablar de muchísimas cosas, ya lo vais a ver. Y acabaremos pues con ese minutito de humor, si nos da tiempo hoy. Me acabo de acordar. Yo ya iba a lanzarme. Y Carmen estudió naturopatía, es naturópata de 4 años, y después estudió flores de Bach con arquetipos de personalidad. Entonces ella nos explica un poco qué es eso cosas. Y hoy la sección de ella no va a ser de plantas como alguna vez, sino que va a ser de los arquetipos de personalidad. Pues sí, gracias. Vamos a hablar de las estructuras, de las estructuras de personalidad. ¿Qué es una estructura? Y porque hay muchas personas que decimos, no hay 2 personas iguales, y es verdad. No hay absolutamente 2 personas iguales en este mundo, con lo cual en principio no se puede generalizar. Pero sí que es cierto que venimos con una estructura determinada para vivir una serie de cosas, o nuestra misión en la vida, los que realmente tengamos conciencia de esa misión en la vida. Entonces vendremos con unas herramientas y con una forma determinada para poder vivir todo eso. O sea, no venimos ahí al aire, ahí lo soltamos, ahí nacen, y con genes de padres, de madres, de hermanos, de lo que sea, y ahí pues se van a mover. No, venimos con esa estructura emocional que nos prepara para todo eso que tenemos que vivir. ¿Qué es una estructura y cómo se forma? Bien, las estructuras de personalidad son aquello que nos define como tipologías, como emociones que vamos a vivir. Hay 12 formas de amar y 12 formas de temer. Y dentro de esas estructuras vamos a tener una de cada, que es la limitación y el valor de cada una de ellas. Entonces, cuando nacemos venimos con esa estructura. Es como decir, yo siempre pongo ejemplos de animales porque es lo que más me hace gracia, ¿no? Y decimos, no es lo mismo un gato que un perro. El gato tiene una estructura determinada y el perro tiene otra. Pero dentro de ese gato o de ese perro o de ese caballo hay diferentes clasificaciones. O sea, dices, no se puede generalizar porque cada uno es perfectamente definible de los demás. Pero sí que hay una serie de valores, una serie de cosas que van en común en todos ellos. Un gato callejero no es lo mismo que un gato siamés. No se comporta de la misma manera que un gato de otro tipo. O sea, y no se comporta de la misma manera que otro felino, que es el tigre. Y también no deja de ser un gato. Entonces cada uno llevamos esa estructura que nos determina y nos va a decir cómo vamos a movernos en la vida. Cuando hacemos las tipologías hay mucha gente que las confunde con los horóscopos, pero no tienen nada que ver, aunque sí que se definen con el nombre, porque en su momento, cuando se crearon estas estructuras, se les dio un nombre determinado por la similitud que había con un animal concreto o con una serie de cosas concretas. Entonces, por ejemplo, el cangrejo se parece muchísimo, le llaman crán, le llaman cáncer. ¿Por qué? Porque se parece muchísimo a ese animal la estructura y la forma de moverse. Capricornio, pues le dicen la cabra. ¿Por qué? Porque es constante, se mueve, sube para arriba, o sea... No... ¿Y Virgo? Perdona, yo soy Virgo. Virgo sería... Virgo no tiene animal. Claro. Virgo es una mujer con un cántaro de agua, y Virgo es una... Bueno, si quieres te hablo un poco de la personalidad de Virgo. Sí. ¿Sí? Virgo tiene, como todas las tipologías, tiene un valor y tiene una virtud, que es el máximo, y tiene una limitación.
Entonces, los valores de Virgo es que es una persona muy servicial, dada a los demás, es muy humilde en su expresión, eso como valor. Uno de sus máximos valores es el servicio desinteresado a los demás. Es también el ermitaño, pero no el ermitaño que se esconde en su cueva, sino aquel que está, por ejemplo, lo que dicen los budistas, ¿no? Que estás en un camino y das tu servicio, allí sentado das tu servicio a todo el que pasa y le vas dando toda la información que necesita a base de preguntas. Es un filósofo increíble. Y es el filósofo por excelencia de los cuentos budistas, por ejemplo. Ah, sí. Aquellos cuentos que tú le preguntas algo... Son virgos, ¿no? Tienen Virgo. muchísima base de ser Sí, Virgo. sí. También son muy ordenados, les gusta muchísimo el orden, les gustan las cosas perfectas y buscan esa perfección en todo aquello que hacen. Lo que pasa es que también lo exigen, Claro. evidentemente, ¿no? Y quizá eso se podría convertir incluso en una limitación. Pero en la estructura, o sea, lo que es Virgo, hay mucha gente que dice es que este Virgo está más en la limitación que en el valor, pero eso no se lo tiene que gestionar. O sea, Virgo se mueve de un lado al otro, Virgo en cualquier estructura, se mueve desde el valor a la limitación y de la limitación al valor con una facilidad increíble, con lo que ahora puedes estar en el valor y al minuto siguiente puedes estar en la limitación, Sí. pero no te supone problema. ¿Por qué? Porque eso ya lo conoces. Esa es tu forma de expresión, es la forma de sentir, no la forma de actuar. Entonces hay mucha gente, como tú por ejemplo, me dicen yo soy Virgo pero no me identifico Con algunas cosas. con la mayoría de las cosas. Bien, porque eso es lo que siente. Una cosa es lo que yo siento y otra cosa es como yo me expreso y me manifiesto. Y eso es otra estructura que vamos adquiriendo y es la personalidad. Y la vamos adquiriendo alrededor de toda esta estructura. Es como si tú haces una estructura, una casa, y alrededor le vas poniendo otra serie, o le pones ladrillo, o le pones piedra, o le pones madera. Esa otra estructura es lo que vamos a llamar la personalidad, pero siempre se hace en base a eso que tú eres. Con lo cual, sí que es cierto que no va a haber dos de iguales, pero sí que va a haber una forma de sentir y de hacer para, en general, ¿no? Virgo tiene tendencia a no saber decir no. Y tiene tendencia a anularse en virtud de los demás. O sea, es aquella persona que... Eso en la limitación. Claro. Claro, estamos hablando ahora de la limitación. Sí, sí. El no saber decir no le puede suponer una falta de autoestima, un sentirse como un felpudo de todo el mundo, y además se mete en situaciones que dices, como no sabe decir que no, Claro. te preguntas, oye, ¿me puedes hacer esto? ¿Me puedes? Sí, sí, sí. Luego cuando llega el momento de hacerlo, Piensas, ¿qué me habrá mandado es a un mí? sacrificio, exacto. ¿Quién me ha dicho a mí que me meta en este embolado? Sí, sí. Y entonces, claro, se convierte en un sacrificio y entonces es el sacrificado por los demás. En lugar de estar al servicio de los demás con libertad, con alegría y con ganas, se convierte en ese sacrificio, es el sacrificado. Sí, sí. Y entonces eso, claro, va minvando su personalidad y va, porque no entiende, porque no sabe decir que no. Pero claro, es su tendencia, es su naturaleza a decir que sí. Y luego, pues claro, es algo que tiene que A decir que no. Por ahí te aprender, equilibras, claro. que aprender a equilibrar, ¿no? Valorar antes de contestar, porque además es muy rápido de mente y es muy rápido de actuación. O sea, cuando son niños lo ves y no lo ves, Sí. porque están en continuo movimiento, no saben parar quietos. Y esa sería un poco la estructura en general de esa personalidad. Igual que viene Virgo, puede venir Tauro, puede venir Aries, puede venir... O sea, hay 4 bases que son fuego, tierra, aire y agua, y en función de eso uno tiene más intuición, se mueve más, es más activo, otro es mucho más tranquilo, más lento, más pausado, los tierra son más calmados, más pausados, los aguas son más de sentimiento, o sea, todas estas personas que sienten muchísimo en el corazón, ¿no? Y que además te hablan mucho de sentimientos y que lloran y que están muy emocionados siempre, esos tienen muchísima agua. Y luego estarían los aire, que son los de la información, o sea, es mente pura, es todo mental, todo lo tienen que pasar por su filtro mental para poder entender o para poder aceptar una idea o una emoción. Entonces, en base a esos 4, se van creando esos 12 y luego entra ya el refugio, entra el refugio emocional, que es el que se aprende de pequeñito, luego entra la personalidad, que es la que se va adquiriendo con el tiempo, pero eso apenas tenemos mucho tiempo, o sea que lo voy a decir muy de pasada.
No, que estoy hablando. Vale. Yo estaba escuchando por aquí algo. ¿Te acuerdas la canción? Yo oía algo y decía, ¿qué está pasando? Es que se oye mucho por aquí. Estaba preguntándome una cosa al técnico. Vale. Pues decía esto de las estructuras, ¿no? O sea, venimos con esa estructura que son las herramientas que nosotros vamos a tener para movernos. Alguien que tiene una misión de estar de cara a la gente, de cara a ayudar a la humanidad, evidentemente sería muy complicado si viniera en forma de, por ejemplo, de Tauro. A no ser que tenga otros ingredientes. ¿Por qué? Porque las tipologías de tierra son más interiores, más de hacia mí. No son tan externas, no son tanto de hablar con la gente. Entonces, tú tienes una misión de maestro, por ejemplo, imagínate que vienes con una tipología que no le gusta hablar. O que no, simplemente no es su base, no es su esencia, no es lo que él necesita para ser feliz. Otra persona que a lo mejor viene a trabajar con manuales y que le dan el don de hablar con la gente. Pues no, si yo quiero estar centrado aquí, a mí esto es lo que me hace feliz, no tengo por qué estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces cada uno tiene sus herramientas. Al que le gusta trabajar con las manos, pues tendrá una sensibilidad extraordinaria con las manos que no tendrá una persona de aire, porque la persona de aire será muy mental. Podrá escribir libros, podrá entender, ir al colegio y será una fábula en historia, por ejemplo, y sin embargo el de los manuales en historia será un patato y en tecnología y en cosas así pues será un impresionante, ¿no? Por eso Carmen y yo hemos descubierto que muchas empresas no funcionan porque las personas no están en el sitio en el adecuado. lugar adecuado. Sí. Entonces ahora lo que estamos haciendo son cursos para empresas, para que sepan un poco cómo va y puedan elegir a quién ponen aquí o puedan para que estén más contentos. Eso a la hora de contratar a gente es muy importante. O reestructurar la que tienen para que todos estén contentos. El proyecto B9, del que ya hablaremos. Luego también está, por ejemplo, hay más ejemplos, ¿no? Una pareja. Tú suponte que alguien es fuego y tienes una pareja que es tierra. El fuego le gusta estar en la calle, o sea, la casa se le cae encima, tú no lo encontrarás nunca metido en la casa. Y en cambio el tierra le gusta estar en su casita, le gusta estar cómodo, le gusta estar con su tele, con sus libros, en su sofá. Claro, cuando llega el momento de salir, oye, que es que nunca sales, que es que ya está bien, que no me sacas nunca, que siempre tengo que estar aquí encerrada. Y el otro, en cambio, o sea, le cuesta el alma, le cuesta la vida de salir a la calle. Si tú entiendes que tu pareja es su necesidad, tú puedes buscarte actividades para salir tú, hacer lo que a ti te gusta y permitir que él viva donde le gusta vivir. Y a la inversa, o sea, no obligarle a ella a quedarse o a él, porque sabes cuál es su necesidad y entonces permites que el otro exista y que sea lo que tiene que ser. O sea, una pareja es para compartir y para aceptar. ¿Verdad? Cuando uno se reconoce y sabe la necesidad del otro, también encuentran puntos en común para hacer juntos. Claro. Que eso es lo bueno, ¿no? Yo ya sé que soy así y ella es así, pues vamos a hacer algo para entendernos o viceversa. O a buscar alguna actividad en la que los dos se sientan cómodos, a lo mejor al aire libre, pero en un círculo pequeñito. Y está bien que sean también de polaridades distintas, porque ahí es cuando sale de pasión y hay chispas, si no solo hay amor. Y la mayoría de las personas fallan por eso, porque hay amor, porque nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien, pero no hay pasión. No hay pasión. Entonces es eso, es llegar al entendimiento, pero ya está bien, los polos opuestos se atraen. Sí. Además siempre... ¿Por qué los test que hacen en muchas cosas que salen en la tele test y los juntan por un test? Pues porque eso se aburren, porque se están viendo a ellos mismos, no funcionan. Pues que de hecho las parejas son un espejo. Entonces dices, opuestos hasta qué punto, porque lo que veo opuesto en mí es algo que yo tengo dentro que no sé reconocer en mí, entonces lo necesito en otra persona. Claro, si son muy iguales, ¿qué vas a reconocer? ¿Qué vas a gestionar? ¿Qué vas a trabajar? Entonces... Muy aburrido, ¿no? Es aburrido. O no, depende, cada uno la necesidad que tenga, ¿no? Y luego esa estructura se va vistiendo con otras cosas, como he dicho antes, por ejemplo, con lo que sería el refugio. En 5 minutos me quedan. Está el refugio emocional. ¿Qué es el refugio emocional? O sea, nosotros cuando nacemos con esa estructura. Pero empezamos a descubrir el mundo cuando somos chiquititos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién nos va a enseñar nuestro refugio? La mamá. Cuando somos chiquititos y tenemos cualquier problema, ¿a dónde acudimos? A mamá. Porque es la que tenemos más cerca, es la que nos sentimos todavía unidos por ese cordón emocional tan fuerte que hay en el nacimiento. Entonces, claro, uno cuando es pequeño encuentra la manera en que se va a refugiar emocionalmente según actúa la madre. Por ejemplo, si la madre es muy chillona, a mí eso de pequeño me va a dar la imagen y la seguridad de que si mi madre chilla me quiere. O sea, todo estamos hablando de subconsciente, estamos hablando de las partes inconscientes del ser. Entonces yo en una situación donde yo no me encuentre seguro, ¿qué voy a hacer? Como el grito me da seguridad, porque el grito quiere decir que me quiere, yo voy a estar
gritando, cuando estoy en crisis. Una persona, por ejemplo, que la madre está todo el día limpia que te limpia. Pues a mí, cuando yo veo a mi mamá así, a mí eso me da seguridad. Yo sé que mi mamá, cuando me hace cosas, cuando me hace la comida y me hace cosas, incluso me lo puede verbalizar, es que me quiere. Con lo cual, cuando yo estoy en una situación de crisis que yo no sepa cómo reaccionar, voy a recordar la manera en que se me quiere y voy a hacer cosas para que me quieran. ¿Cómo? Pues haciendo comida para los demás, haciendo cositas para los demás. Entonces, eso es lo que vamos a aprender y es un refugio en el que nos vamos a meter emocionalmente cada vez que estemos en crisis. Claro, eso sí que se tiene que aprender a gestionar para integrarlo dentro de lo que tú eres. Porque si yo continuamente me estoy refugiando, llega un momento que vivo desde mi refugio, no desde lo que soy. A veces pongo el ejemplo del gato y el perro. A veces tenemos gatos en casa y da fuerza de amaestrarlos y adiestrarlos. Yo incluso he llegado a ver un gato que lo llevan cogido con una correa. Sí. Le estamos matando su naturaleza, porque eso no es un gato. Es un gato que ha perdido su esencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aceptar que es un gato y darle su libertad como gato, y si queremos tenerlo en casa, aceptar pues que hay una serie de cosas pues que los gatos no entienden y que va a arañar, que va a hacer. Pero no intentemos llevarlos como si fuera un perro, porque esa es nuestra necesidad. O una iguana. Pero no he visto gente con una iguana con correa. O un cerdo vietnamita. También. Es increíble, o sea, la manera en que nosotros intentamos adestrar a los animales, que no es sino un reflejo de lo que intentamos hacer con las personas. Sí, bueno. Lo que pasa es que a las personas no las llevamos con correa, pero sí que es verdad. Porque no las dejamos, ¿no? Que si no más de uno la llevaría, ¿no? Pero eso es un ejemplo claro de lo que intentamos hacer con las otras personas. O sea, es intentar adiestrarlos, intentar llevarlos a lo que nosotros queremos que ellos sean, sin tener en cuenta que su necesidad es otra, que su esencia es otra y que tienen que ser libres para ser felices. Y a nosotros también nos hará más feliz. A nosotros, a ver, si a mí me gusta una flor en el campo, me gusta la flor porque está ahí libre y la mueve el viento, pero si yo la corto, me la llevo a mi casa, en 3 días se me muere y la dejo de admirar. O sea, yo puedo admirar la flor en el campo, mirarla, decir qué bonita, estar ahí, disfrutar de ella y irme a mi casa con ese recuerdo, sin intentar llevármelo todo a mi casa. Sí. A ver, normal que la gente tenga ramos, ¿no? Pero es un ejemplo o un pájaro. Tú ves un pájaro en el bosque y dices, qué bonito, me lo llevo a mi casa. No, porque lo que canta en el campo no lo va a cantar en tu casa porque allí no se siente libre. Y es aprender a respetarnos y aprender a aceptar y aprender a reconocer, sobre todo reconocer quién soy, quién es la otra persona, y ahí puedo ver y respetar lo que el otro hace, lo que el otro es, lo que el otro necesita, y así también diferenciar un poco lo que yo necesito. También es de eso es lo que hablarás en el evento. Y de eso ¿verdad? Es de lo que vamos a hablar en el evento. Esa es la parte que vamos a hablar. Bueno, eso es lo que hablará su parte ella. Y para que la gente salga de allí sabiendo, reconociéndose en dónde está, reconociendo a sus hijos, a su marido, por qué actúan así, por qué no, porque tienes 2 hijos iguales y actúan diferentes, porque dicen, los he criado igual, sí, pero es que no son igual. Claro. Y todas esas cosas que podrán descubrir. Y las mamás incluso entender, porque a veces cuando tienen un niño, resulta que de golpe durante unos años actúan de forma diferente y dicen, es que no soy yo, es que yo desde que he tenido el niño he cambiado. Claro. Y a los 7 años vuelven a ser como eran antes. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo? La madre inconscientemente le está dando al niño aquellas herramientas que el niño necesita para su refugio. Que ella no lo sabe, pero sí él no lo necesita. Entonces él inconscientemente esa energía la está reclamando esa emoción, y la mamá actúa en función de lo que el niño necesita. Luego vuelve a ser quien es. Entonces todo eso es lo que vamos a ir hablando en el evento, para eso, por lo que dice Fuen, para aprender a reconocernos, para aprender a reconocer a los demás y así poder ser más felices y más conscientes de lo que hemos venido a hacer. Y en unos minutos... Sí, lo dejamos ya aquí. Más en el evento, ¿no? Habría mucho para hablar determinadamente de cada tipología, de cada grupo. Pues eso es una maestría, eso es para hacer 4 años, como tú con la naturopatía. Porque en eso estuve. Y además que lo probamos, porque nos dedicamos a experimentar a toda la familia, a todos los que conocemos, a ver si no. Y siempre funciona. Pues un minutito, vamos con la música de Laín y volvemos con él en un minutito. Escuchando la canción que le hicieron para Laín, que es preciosa, Vuélvete imparable, ¿verdad, la canción Laín? Oficial de... Sí, tenía muchas ganas de tener un himno, ¿no? Que uniera a todos los imparables del mundo
que la verdad que son del mundo, pero está por todos lados ya. Hay gente que me escribe de todos lados del planeta, incluso lugares que no se habla, que no son de habla hispana, pero es que estamos por todos lados. Los hispanos están ya, han conquistado el mundo. Yo siempre les explico que muchas veces tenemos complejo de inferioridad con el inglés, ¿no? El inglés, hay que aprender inglés. Digo, si somos el segundo idioma más hablado del mundo, antes que inglés aprendamos chino, que es el primero. Sí, pero inglés. Oye, si no te gusta el inglés no es necesario, porque si tú lo que quieres es para comunicarte, para buscar un trabajo, para lo que sea, es que no sé cuántos latinos hay ahora mismo en el mundo, pero es que somos muchísimos, muchos más que habla inglesa. No, como tú dices, el segundo idioma más hablado del mundo después del chino mandarín. Entonces creo que tenemos ya que sacudirnos el complejo de inferioridad. Esto lo veía mucho en el deporte, ¿no? Cuando nadábamos, siempre cualquier persona que fuera extranjera, que hablara otro idioma, inglés, fueran más altos, más rubios, más guapos, eran mejores nadando, ¿no? Y nosotros allá, españolitos o latinos, todos pequeñitos, todos tal. Pero luego, si te ponías en la cabeza lo que te tenías que poner, si ibas con la fe esa que hablaba Jesús, ganaban medallas, ¿sabes? Hay un potencial enorme en el mundo latino y ese es mi sueño, ¿sabes? Bueno, tú el prototipo de españolito no lo tienes. No mucho, pero bueno, sí, pero también soy moreno, soy un poco blanco de cara, pero tengo el pelo moreno y tal. Pero a mí lo que quiero es despertar el potencial de todo el mundo latino, ¿no? Que nos quitemos un poquito el complejo y que empecemos a brillar, que es lo que hemos venido a hacer, porque es que hay un potencial enorme, ¿sabes? Lo veo en todas las facetas, en todo. Pues la un día viene mi hija y dice, mira, esta canción me encanta. Y pone la canción esta y yo le digo, Sí, pues mira, me junté con un productor que el que hizo la canción, se llama Israel, bueno, tiene un grupo de heavy metal. Qué bueno. Pero un día voy a grabar a su estudio y veo que tiene un curso de milagros ahí. Y digo, ostras. Digo, me voy a entender bien con él. De los nuestros. Sí. Y hizo la canción del Vuélvete Imparable y la nueva hora de La Voz de tu Alma. Y es el que me ha grabado todas las meditaciones para el evento y todo. Y desde el momento conecté con él muchísimo. Lo tenía por ahí escondido, un curso de milagros, pero claro, como lo conozco muy bien, mi sistema de activación reticular lo vio enseguida. Y entonces, bueno, y luego se ha leído La Voz de tu Alma, le encanta y tiene un talento impresionante, ¿no? Porque la canción esta a mí me encanta y sé que a la gente le gusta porque... Sí, mi hija, ya ves, una adolescente, tiene 22, ¿no? Sí, pero hace como... Está saliendo de la Pero es que hace como un año o así que me lo dijo ¿no? Sí. Y mamá, me encanta. Y hay gente que la escucha en el coche, a veces me dicen, ostras, he escuchado tu canción en el coche, la gente se la descarga y se la pone ahí para escuchar. Sí. Y para mí es un mantra, yo me la pongo por las mañanas y para mí es un mantra de optimismo, de buena energía, buena vibración. Porque lo primero que hago por la mañana es elevar la vibración. Si no, de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Así que creo que el trabajo primero de cada uno debería ser por la mañana nada más levantarte, elevar la vibración. Y desde esa vibración alta poder poder construir sueños y poder edificarte, ¿no? Hacia Eso, arriba. Laín. Después ya te presentamos y ya te conoce todo el mundo. Y si no, en la web www.laingarciacalvo.com. Sí, una de mis obsesiones es que, claro, somos 7.500 millones de personas en el mundo. Mi obsesión con todo esto es que la gente lo conozca lo que hago, por lo menos que conozcan La Voz de tu Alma y luego ya que decidan lo que quieran, pero mi obsesión es que conozcan esto, que vean lo que estoy haciendo, que vean lo que estoy compartiendo con el mundo. Por eso siempre le digo a la gente, ayudarme a compartir esto, ayudarme a tal, porque quiero que la gente lo conozca, por lo menos. Luego tener la opción. A mí me gusta mucho la libertad, creo que mi valor supremo es la libertad. Así que yo busco la libertad de poder elegir lo que yo quiera, ¿no? Y entonces digo, si tú tienes un libro, La Voz de tu Alma, por lo menos lo conoces, luego ya sabrás si lo quieres leer o no. Pero tienes la opción, ¿no? Y eso es lo que quiero, 7.500 millones de personas en el mundo que tengan la opción de verlo y de elegir si quieren leerlo o no. Pero yo estoy teniendo testimonios brutales de La Voz de tu Alma, de cómo está transformando la vida de la gente. Es impresionante, o sea, y me mandan muchas veces padres de los niños haciendo las declaraciones, yo soy líder, no seguidor, escucho La Voz de mi alma, y me mandan con los niños diciendo las declaraciones con los padres. Claro, eso es brutal, porque unas declaraciones de yo soy líder, no seguidor, escucho la voz de mi alma, por muchos no de mi pasado y un gran sí en mi futuro, lo que estás diciéndole al niño, le estás metiendo información correcta, le estás metiendo información que le va a potenciar, no a limitar. Fíjate qué diferencia con los padres que les dicen no puedes hacer esto, no lo hagas, eres demasiado pequeño, no es tu momento, no sé qué, eso es imposible, sé realista, y un montón de cosas, ¿no? En cambio, pues les estás dando una información que les va a dejar elegir, les va a hacer mucho más autónomos luego cuando sean mayores, mucho más libres, ¿no? Que es lo que buscamos porque la verdad nos hace libres. Y ese es mi sueño. Y claro, cuando lo empecé a ver y me mandaban todo eso,
pensé, ¿cómo puede cambiar la vida en 6 años? Y me iba al principio, ¿no? Hace 6 años, cuando yo dejaba la universidad, porque tenía ese sueño dentro, me quedaban 7 asignaturas para acabar todo, y me la jugué todo y volví a casa de mis padres desde Madrid, 700 kilómetros, ni me despedí de la gente porque sabía que me iban a convencer para acabar la carrera, así que no me despedí. Y llegué aquí y lo pasé muy mal, muchos amigos míos me dejaron de llamar, me dejaron de hablar, porque hablaba de estos temas, ¿no? Era como una locura, y no era a lo que ellos estaban acostumbrados, pero ya aprendí que lo primero que tenemos que hacer es agradarnos a nosotros mismos. Si tú te desagradas a ti, el mundo te desagrada. Si tú te agradas a ti, el mundo empiezas a agradarle al mundo también, ¿no? Porque la autenticidad es lo que más quiere la gente. Cuando ven a alguien auténtico, al principio tiene que pasar la barrera, ¿no? La barrera de estos actos de fe que llamamos, que todo el mundo tiene un punto en su vida en que tiene que hacer un acto de fe. Que son estos momentos en que tu alma te dice una cosa, tu mente racional otra, y ahí tienes que elegir. Y ahí es donde configuras tu destino también, en esos puntos de inflexión donde es alma en mente. Si eliges al alma, tiene que venir un acto de fe, porque no lo estás viendo todavía, pero cuando tomas acción y sabes que tú tienes el poder de cambiar tu vida y que no depende de nada externo, no depende de tus padres, de tus amigos, de tu pareja, del gobierno, del país en el que estés, no depende de tu idioma, no depende de nada, solamente depende de ti. Cuando tú llegas a esa convicción profunda es cuando estás en fe, que es la verdadera fe de la que hablaba Jesús. Es la fe que está enfocada en la acción masiva. Como decía Buda, y creo que Jesús también lo decía, una fe sin acción es una fe muerta. Tenemos que practicar una fe de acciones. Una fe de solo oración es una fe de espera, no es una verdadera fe. La verdadera fe es la fe que cree lo que no se ve, y como cree en lo que no se ve, pero lo está viendo con los ojos de la fe, entonces va a por ello porque sabe que es suyo y ya le pertenece por derecho de conciencia. Eso es ser un visionario, eso es ser un imparable. Todas las personas que han tenido mucho éxito en la vida, en cualquier campo, en el campo de las relaciones, de la salud, de la economía, eran imparables, lo que significa que eran capaces de posicionarse hacia lo que la voz de su alma les decía, actuar con fe y acción masiva y no detenerse en el camino, porque siempre detrás de la resistencia está la bendición. Por eso se llama imparables, ¿no? Porque imparable es que no te detienes. Si en algún punto te detienes, ya eres parable. Así que por eso en la Biblia se dice muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Cuando tú eres capaz de ese llamado que tienes, que es esa voz del alma diciendo tú tienes que hacer esto ahora, y eso es lo que sientes, si lo sientes aquí solo te entra el miedo, las dudas, las preocupaciones, esos llamados se convierten en elegidos a través de la acción masiva y de esos actos de fe. Claro, y ahí es la donde, como tú dices, ¿no? Un momento en la vida hay que tienes que elegir. Y ahí es donde cuando no eliges lo que te lleva hacia el alma, ¿verdad? Y te posicionas, ¿eh? Porque yo tengo muchos amigos que están eligiendo mal y lo ves desde fuera y dices, claro, la estás cagando en tu vida. Pero ahora, por ejemplo, siempre lo cuento esto, porque me hizo mucha gracia. Claro, yo tengo 34 años ahora, ¿no? Y la mayoría de grupos de mis amigos, tengo varios grupos, porque tengo un grupo de natación, otro grupo de natación pero de la selección española, otro grupo del colegio, otro grupo del club donde iba, que de vacaciones y tal. Y cada uno de estos grupos han ido... Cuando uno del grupo empezaba a tener pareja, todos del grupo con pareja. Y los otros grupos no. Hasta que uno del otro grupo empezaba a tener pareja y también todos pareja. Esto sucedió también cuando vamos a casarnos. Todos casados. Ahora todos con hijos. Todos. Y empezaron como colmenas, ¿no? En grupos separados, pero se iban contagiando dentro del grupo. Y esto confirma la teoría que me decían todos mis mentores de que te acabas pareciendo mucho a tu entorno. Como yo soy ajeno a los grupos, solo entro en acción cuando me apetece, y si no me vuelvo a casa como buen Virgo que decía. Entonces yo me quedaba ahí, lo iba viendo desde fuera, ¿no? Y entonces, claro, veía cómo se iban contagiando entre ellos, y la mayoría de las veces no por deseos del alma, sino por estereotipos creados por la mente, ¿no? Tenemos 30 y pico de años, hay que ser padres ya, porque si no, ¿cómo no vamos a ser padres? Claro. Cuando hoy en día podemos alargarlo de padres y vamos a vivir 100 años. Antes tenía sentido ser padres a los 20, porque a lo mejor vivíamos hasta los 60, claro, pero ahora vamos a vivir 100 años. Si Dios quiere. Entonces ya ser padres y precipitar las cosas tanto eligiendo a la persona inadecuada solamente por miedo a la soledad o a no cumplir con un estereotipo de la sociedad es lo que hace que las personas se frustren y sean infelices a la larga. Por eso escuchar la voz del alma y aprender esos principios de cómo funciona la vida, tú solo puedes escuchar la voz del alma cuando conoces los principios del mundo cuántico, cuando sabes cómo funciona el mundo en la parte no visible, porque eso es lo que te hace tener fe. De decir, yo puedo crear las cosas, no importa lo que pasa allá afuera, no importa el reflejo, lo que importa es lo que mi alma me está diciendo,
y lo que dijo que iba a hacer conmigo. Todos tenemos ese sueño en el corazón que la sociedad nos va tapando, nos van limitando, nos van diciendo no puedes hacer esto. ¿Cuánta gente ha estudiado una carrera? No porque quisiera, sino porque en el último año no sabía muy bien lo que quería hacer y tenía un profesor que pues le encaminó un poco hacia eso porque veía que tenía cualidades y a lo mejor no es que tuviera cualidades, es que quería cumplir con lo que el colegio le estaba... Hay gente que es muy cumplidora. Sí. Entonces, o con los padres. O con los padres o con los tal, ¿no? Y acaban estudiando una cosa que con el tiempo luego tienes 30, 40 años y dices, pues esto no es lo que yo quería. Y ahí tienes otro acto de fe. Ahí es cuando tienes que decidir otra vez si tu pasado muere para que haya un nuevo futuro, o sea, cerrar puertas de bronce para abrir nuevas puertas de oro, o lo que decía Jesús, la resurrección y la vida. Cuando tú eres capaz de hacer esto, es cuando tienes un nuevo nacimiento y renaces para ser quien has venido a ser. O sea, Jesús. O sea, que dejas de ser quien has venido siendo y te conviertes en quien has venido a ser. O sea, muere la persona que la sociedad creó para que nazca la persona que Dios creó. Eso es la resurrección a la vida y esta es la base de mi trabajo con la voz de tu alma. Pero Laín, me viene una pregunta. Yo he visto que ha pasado muchas veces a muchas personas que cuando están a punto de conseguir algo, sí, es cuando abandonan. Sí, y entonces, sí, sí. Claro, porque no ¿cómo puedes saber fe que cuando tú pasarás esa barrera es la bendición, como tú dices? Claro. ¿Cómo puedes saberlo? A ver, para no abandonar? hay varios puntos que hay que tener en cuenta. Escuchar la voz de tu alma es ser flexible en el camino. Lo que no es negociable es el destino. El camino sí es negociable. Muchas veces nosotros nos emperramos en una cosa, ¿no? Y tiene que ser de una manera. La voz de tu alma es un libro autoeditado y ahora está los más vendidos de España en no ficción. O el más vendido, pero es que yo alucino porque cuando yo lo quise, con 15 años me diagnosticaron la enfermedad, que ya lo he hablado muchas veces, y ahí dije, tengo que transmitir lo que he aprendido en este proceso, y luego empecé un proceso de investigación muy grande, ¿no? Y me leí como 700 libros para escribir toda la saga de la voz de tu alma, que son como unas 2000 páginas si las sumas todas. Y claro, mi mente lógica y racional decía esto por editorial, claro, de toda la vida. La editorial me cerró las puertas, me dieron condiciones que no eran buenas, y dije, quizás es el universo diciéndome que no. Y no es el universo diciéndome que no, es el universo diciéndome por aquí no. Y descubrí una manera nueva de hacerla que fue mi bendición, pero fui flexible, porque si yo me llego a emperrar con lo que el estereotipo de la sociedad me dice, hubiera seguido buscando editoriales para el resto de mi vida y hubiera cumplido con los estereotipos de muchos escritores que he leído que dice que fueron a 150 editoriales. Pero el mundo ha cambiado. Cuando esas personas iban a esas editoriales era un mundo donde costaba mucho salir a la palestra, pero luego destacabas enseguida si estabas en una buena editorial. Hoy en día todo el mundo publica libros, así que si yo quería que eso funcionara y llegara al máximo número de personas posibles, que es mi objetivo, mi alma me estaba guiando por un camino que no era lo más corriente, no era el camino más transitado, era el camino más intransitado, que te daba más miedo, más duda, más preocupación porque no tenía un referente para ir y ahí tuve que caminar con fe, con una visión de el sueño final y dejarme guiar. Y si es lo que toca, lo voy a hacer. Que me lo tengo que editar yo, que me tengo que construir yo mi editorial, que tengo que aprender de todo esto, dime qué tengo que hacer. Claro. Entonces, uno de mis mentores me dijo, Laín, si quieres que esos principios lleguen al máximo número de personas posibles, tienes que aprender tú a vender el libro, porque es la única manera. Y entonces dije, ostras, pero yo odio todo esto, el marketing, las ventas, lo odio. Tenía unos conflictos con eso, por eso no tenía dinero. Y entonces empecé a enseñar eso a la gente también porque lo aprendí previamente y me di cuenta de que no me estaba yendo bien porque no estaba aplicando los principios de la voz de tu alma. Primera lección, nada tiene significado excepto el que tú le das. ¿Por qué le das un significado a las ventas, al marketing? ¿Por qué tienes tanto conflicto con eso? El marketing lo que hace es llevar tu libro al máximo número de personas posibles. Se lo vas a mostrar. No vas a manipularles para que compren, para que tal, solamente se lo vas a mostrar. Así que eso es lo que empecé a hacer. Dije, tengo que mostrarles esto y darles la libertad de elección, decirles la verdad en todo momento, todo. Y la verdad nos hace libres. Siempre les digo a la gente, no tienes que vender nada que tú no consumirías, no usarías. El problema de mucha gente que son comerciales y tal y solo persiguen el dinero es que van detrás del dinero y hacen cualquier cosa por el dinero. Entonces estás haciendo del dinero un dios. No, tú tienes que idolatrar no a Dios pero, y a la visión que ya te dio. O sea, el universo, energía, cada uno le pone un nombre diferente. Pero yo creo mucho en que la visión tiene que ser el propósito y que luego el propósito te da abundancia, relaciones, salud, porque la energía viene del propósito también.
O sea, que cuando tú ves algo y dices, llegas a un punto que dices como tú, no, pues no me quieren las editoriales, no caíste porque tú tenías tu propósito firme. Tenía otras maneras de hacerlo y no me estaba dando cuenta. Y creo que esto le pasa a mucha gente por si no tienes conocer. propósito, no puedes hacer nada. Bueno, claro, es que en la Biblia se dice un pueblo sin visión perecerá, ¿no? Y los líderes, una persona que lidera su vida, luego tiene que liderar a otros, y liderar no es crear seguidores, es construir más líderes. Y los líderes lo que hacen es crear una visión en la mente de las personas. Para mí, para las personas, es instruir, involucrar y inspirar. Estas son las 3 Cs de mi propósito. Instruir significa educarles en los principios que yo aprendí de la voz de tu alma. Involucrar significa que tengo que estar con ellos. Por eso todos los días leo los libros con mis lectores, estoy ahí con ellos. Y inspirar significa que yo tengo que ser el primero que tengo que practicar eso. Tengo que ser íntegro, ¿no? Que mucha gente habla de muchas cosas, pero no es íntegro. Yo tengo que ser el primero que practique esos principios, que esté en fe, que esté en acción masiva, que tenga claridad del sueño, que sepa lo que quiero, que no me desvíe, que sepa, ¿sabes? Todo esto. Tengo que ser el primero en decirlo. Y a los imparables siempre les digo que hay 3 P's, que es propósito, paradigma y plan. Una vez tú sabes dónde vas, cuál es tu tierra prometida, que hablaba Moisés, cuál es el reino del que hablaba Jesús, ¿no? Entonces, una vez tú sabes a qué reino quieres entrar, a qué tierra prometida quieres llegar, eso es el propósito. Y eso tiene que ser un anhelo de tu alma, no un deseo estereotipado de tu mente, porque no se cumplen los deseos de la mente, se cumplen los anhelos del alma. Y el objetivo de todo esto es convencer a tu mente de que su deseo es el anhelo de tu alma, o sea que tu alma la pones delante y tu mente la sigue para cumplir. Por eso es el alma y mente que hablo en Un milagro en 90 días, que es el segundo tomo. Entonces, la voz de tu alma es la primera, después está la mente, y la mente es la que sucumbe al alma y no al revés. Y ese es el trabajo de todo ser humano, porque normalmente eso está invertido. Primero va la mente miedosa, dudosa y que trata de encajar en la sociedad, y después el alma que agacha la cabeza, levanta los hombros y dice, pues vamos para allá. Pues vale, no, una vez sabes cuál es la tierra prometida, tú tienes que convencerte a ti mismo de que eso es posible para ti, de que lo puedes lograr. Eso es el paradigma. Tienes que cambiar tus sistemas de creencias para que te apoyen en que puedes llegar a eso. No solamente que el tesoro existe, sino que lo vas a encontrar y que lo vas a encontrar ya. Eso es lo segundo. Y después el plan. El plan, siempre les digo aquí, es tienes que seguir intuitivamente lo que te dice la voz de tu alma, pero también aprender de mentores que ya están en la tierra prometida, que ya están en el reino, porque el éxito deja huellas. Entonces, las 3 palabras favoritas de una persona que no es imparable es ya lo sé. Las 3 palabras favoritas del imparable es no sé nada. Porque como decía Sócrates era, ¿no? Sí, solo sí, sé que no sé nada. No sé nada. Pues esto es la humildad de los grandes. En todos los más grandes he visto una humildad espectacular, y luego he visto otras personas que tienen una falta de humildad que alucinas, ¿no? Y dices, no vas a llegar a nada porque ya has tocado techo, te crees ya que eres lo máximo. Y no, estás muy alejado de tu máximo potencial. Por eso siempre con la humildad es que tienes la humildad para aprender y seguir creciendo y tal. O sea que el plan lo aprendes de otras personas que están ahí. Y eso es lo que he hecho continuamente. Ir a buscar personas que están donde yo quiero estar para que me ayuden a llegar ahí. Y luego lo que me dicen, aplicarlo inmediatamente. Y luego la flexibilidad esta de la que hablamos, de no el destino sino el camino. Ir guiándome por la voz de tu alma y guiarme por esos mensajes intuitivos. Porque cualquier experto hace 5 años me hubiera dicho, y de hecho lo pregunté a gente que ya era bestseller en España, amigos míos de desarrollo personal, no, esto es una editorial y tal. Claro, si yo llego a hacer caso a la opinión de los expertos, ahora no estaríamos hablando tú y yo. Entonces, a veces esa voz del alma también es importante. Por eso Pablo Picasso decía, tú aprende de todas las escuelas, luego olvídate de todo y luego sé tú mismo, hazlo a tu manera. Entonces, primer paso, aprender de todo, tienes que saber de todo. Ahora estoy leyendo un libro muy bueno que se llama Los años perdidos de Jesús, porque Jesús desapareció a los 13 años de la Biblia y apareció con 30 más o menos en el río Jordán. ¿Qué pasó entre medias, no? Y eso es lo que te estás enseñando, cómo se fue, viajó a la India, al Himalaya, no sé qué, por eso luego hacía yoga, y aparecía en los textos de esas personas. El Jesús, ¿no?, del cristianismo, aparecía que había ido ahí y que incluso habían coincidido con Buda también en una parte del camino. Por eso muchas enseñanzas, no físicamente, sino en el camino, que habían pasado por los mismos sitios. Por eso una parte de las enseñanzas se parece tanto, ¿no? Y a mí me encanta esto porque veo un líder como Jesús, ¿no?, que aprendió de todos y luego se olvidó de todo y se conectó con el Cristo interior. Así que ya llegó de Jesús
el hombre a Jesús el Cristo, Jesucristo, ¿no? Y porque hubo una resurrección en la vida. Aprendió las bases y luego empezó a transmitir lo que su experiencia le había enseñado. Por eso hay que tomar acción masiva. Qué bueno. Él lo hizo. Y eso es chulo. Laín, de su nuevo libro, que nos hable, ¿no, Carmen? Sí. Que sí. si no nos va a dar tiempo. Porque Yo le quería hacer Sanación del otra alma. pregunta, pero bueno, No, esperamos pregúntame, tenerlo- pregunta, no me importa. Esperamos tenerlo aquí en otra ocasión. Es que se nos O va el pregúntame, no tiempo. importa el libro. ¿Sí? Sanación Vale, del alma, pues ya lo saben. No, yo te iba a preguntar hace un momento, cuando estábamos hablando de todo esto, de esas personas, porque yo he conocido muchas personas que hacen todo lo que les dicen y se mueven y leen y van a seminarios y hacen cosas y siguen estando ahí y al final acaban con sensaciones de fracaso, sensaciones de no haber... Bueno, hay una cosa con los seminarios, ¿no? Que los seminarios, a veces cuando van mucha No digo gente- los tuyos, ¿eh? No, 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 Ponen no. las Y en los pilas míos y- también pasará, porque en los míos lo que hacemos es subir el estado, pero luego si tú no estás en fe, si tú no, el acto de fe es solitario. Por eso muchas filosofías y tal te dicen, el camino del guerrero empieza por la soledad. Lo que significa que el acto de fe es solitario. Tú ese punto de inflexión en tu vida lo tienes que dar solo. No puedes coger. Y tienes que salir de ahí. Entonces mucha gente va a seminarios y solamente escucha, pero no hace. Entonces tú tienes que coger toda esa información y hacerlo. Cuando yo voy a algún seminario, como hago inversiones muy grandes, a veces he llegado a invertir hasta $10.000 en un evento solo, un evento de 5 días, más luego el viaje, el hotel y tal. Claro, cuando yo sacrifico esos $10.000 y los sacaba, hace años los sacaba hasta donde no los tenía, o sea, yo 6 años sin ir de vacaciones, porque le doy prioridad y urgencia a las cosas que me van a transformar, no a las cosas que me van a desconectar de una vida que no quiero. Ya me iré de vacaciones, pero prefiero tener una vida en la que no me tenga que ir de vacaciones porque esté todo el año de vacaciones, porque esté haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces, pero cuando iba a sus eventos me acuerdo que estaba todo el rato apuntando hasta las comas, porque digo, esta gente está en donde yo quiero estar, quiero aprender esto, y cuando lo aprenda, lo aplicaré. Y no solamente apuntaba lo que me decían, sino en qué áreas específicas, en qué momentos, en qué situaciones y en qué tiempo voy a aplicar todo esto que estoy aprendiendo. Y cuando me iba luego en el aeropuerto al día siguiente, en lugar de voy a visitar la ciudad y voy a tal, me iba al aeropuerto, a lo mejor salía por la noche, eso me pasó la última vez en Ámsterdam, hace 6 meses. Cogí el vuelo por la noche. Y entonces, en lugar de irme a visitar la ciudad, lo que hice fue me fui al aeropuerto a primera hora y estuve todo el día repasando todo lo que había vivido en el evento y creando un plan, propósito, paradigma y plan. En el evento me cambiaron el paradigma y luego tenía que planificar lo que había visto allí para seguir con mi propósito. Entonces estuve todo el día creando el plan de cómo iba a aplicar eso a mi vida, porque había hecho una inversión en tiempo, en esfuerzo y en dinero y quería rentabilizar todo eso que había hecho, ¿no? Entonces es esto un poco lo que les falla a la gente, que la gente a veces son capaces de crear un propósito, son capaces de creérselo, pero fallan en el plan estratégico, fallan en la estrategia, ¿no? Porque la estrategia es la acción masiva de la que todo el mundo habla. Ahora sí. El libro, que estoy intrigada en saber de qué va el libro, sí. un poquito. Sanación del alma es la 6ª parte de la saga de La voz de tu alma, que, bueno, cada una de las partes de la saga tiene un propósito, ¿no? La voz de tu alma tiene el propósito de el despertar de la conciencia. Es donde aprendemos que el mundo se comporta como un espejo. A un lado está el reflejo, el mundo físico material, y al otro lado está la imagen, el mundo metafísico cuántico. Todo lo físico se crea en lo metafísico, todo lo invisible, lo invisible crea lo visible. Ahí sales del victimismo en La voz de tu alma y te conviertes en co-creador. Luego vamos a un milagro en 90 días, que es la parte práctica. Empezamos a practicar un poco esos principios y empiezas a tener algunas sincronicidades, algunas cosas. Pero luego la gente dice, vale, pero yo quiero un coche, una casa, quiero ser multimillonario, quiero hacer... Y te dice, vale, vamos a enfocar todo esto a algo superior, ¿no? Y entonces el tercer libro es tu propósito de vida. Que todo esto vaya en conjunto y para el bien común del universo. Y entonces no te preocupes que el universo, cuando tú estés mejorando el conjunto, él te mejorará a ti, te fortalecerá, te hará crecer. Y luego... Cuando tú ya tienes claro el propósito, vamos abriendo puertas de bendición, que eso ya son maestros del mundo cuántico. Ahí ya sí que nos metemos mucho más en física cuántica, metafísica y hablamos mucho más de todos esos principios, pero más para maestros, ¿no? Y después vamos a sanación del alma, que es el que estamos hablando ahora. Sanación del alma es una manera de limpiar la vibración para poder conectar con la 5ª dimensión, porque el subconsciente es colectivo, pero el supraconsciente es personal. Para poder llegar al supraconsciente tienes que pasar por el subconsciente colectivo, es decir, las etiquetas que nos ponen todas las personas y que tienen adeptos. Todo el mundo quiere que estés ahí y tú que estés en las de los demás. Entonces,
vibraciones superiores dominan a las inferiores. Lo que haces es elevar la vibración y desde esa vibración es que tienes más certeza, seguridad en ti, más fe y puedes elegir conscientemente lo que quieres. Y luego el sexto tomo de la saga, que es fe, que es la acción masiva. Ahora ya sé lo que quiero, sé cómo funciona el mundo, tengo la vibración alta para poder elegir, ya no voy a escuchar a esos demonios que van a decir que no lo vas a poder lograr, lo que dice la Biblia, ¿no? El demonio aquí todo el tiempo. Y entonces tomas acción masiva con fe y mentoreado por personas que están allí, ¿no? Por maestros que están ahí, ¿no? Entonces llegas mucho más rápido a la tierra prometida. Y luego están las 3 partes prácticas que son cómo atraer el dinero, cómo atraer la salud y cómo atraer el amor. Las 3 áreas maestras de la vida. Cómo aplicar todos esos principios, pero particularmente a cada una de estas áreas, porque tienen particularidades distintas, ¿no? Y para mí es importante saber que el propósito de vida se esconde detrás de nuestro mayor desafío. Mucha gente dice, no, esto es mi don, mi talento, es mi propósito. No, tu propósito es lo que más te está costando en la vida, eso es lo que tienes que masterizar y eso es lo que la gente trata de evitar y por eso nunca se realizan. Entonces están en cosas que no les gustan o cosas para tratar de evitar un dolor que lo que tienen que hacer es enfrentarlo. Y detrás del desafío está la bendición. Y ese es el desafío ese es el proceso del propósito. Aquello que estás evitando contiene la llave de todo aquello que quieres. Estás tratando de evitar el dolor, el fracaso, la crítica, el miedo, la incertidumbre. Todo eso tienes que pasar por ahí para luego poder convertirte en quien has venido a ser y obtener bendiciones en tu vida en todas las áreas. Qué bueno, escuchar a Laín siempre nos te pone queda... las pilas, te das ganas de salir corriendo. Hacer cosas, ¿no? Yo sí me dije, cuando me dicen, ¿qué Laín? Y yo le digo, es que te pone las pilas, es lo primero que les digo. Tienes que escucharlo, o sea, porque es imposible transmitir con la fuerza que transmite Laín. Porque me lo creo, mucha gente me dice, ostras, es que te lo crees. Claro que me lo creo. Yo lo explico porque me lo creo, ¿no? Porque yo creo mucho en lo que digo, ¿no? Hay mucha gente que está ahí por modas o por tal, ¿no? Ahora vemos mucha gente, ¿no? Que escribes, coach, tal, no sé qué, todo el mundo tal. Pero tú sabes desde pequeño qué tendencia has tenido, ¿no? Y yo sé qué tendencia he tenido desde pequeño, de leer metafísica con 12 años. Yo iba a un colegio católico y a mí no me cuadraba mucho ver ahí a un hombre crucificado sangrando, ¿no? Pero sí me conectaba mucho con la figura de Jesús y decía, este es mi maestro. Y desde entonces tuve una conexión brutal con todo el tema espiritual y luego me gustaban mucho los filósofos como Platón, por ejemplo, me encantaba todo eso y tenía el sueño, ¿no? De poder transmitir todo eso. Tenía como ese impulso que no se dio hasta que en un momento dado, en un punto de inflexión, tuve que hacer ese acto de fe del que hablábamos antes. Qué bueno. Nos van a cortar en 30 segundos. El chiste. El mes que viene te volvemos a tener. El mes que viene, vale, venga. Tú antes has dicho lo de las P's, lo de tal, dice, yo vivo a base de vitamina C, computadora, calculador, celular. Computadora, celular, comida y cama. Pues sí, mucha gente, mucha gente. Tendría que cambiar de vitamina. Esas son las 4 Cs. Tendría que cambiar de vitamina a las que ha dicho la I antes, la de la P y la de la I. Sí. Otro. Dice, 2 amigos se encuentran y uno de ellos le pregunta a ella, dice, ¿cómo está tu novio? Dice, ya no es mi novio. Dice, menos mal, era un tonto. Y te ponía los cuernos. Dice, ahora es mi esposo. Dice, ¡ostras! Pero era un tipazo. Dices, ¿aquí dónde sacan las muelas? Dice, la primera vez sí. Dice, y la segunda, dice, no lo sé, nadie vuelve. Con esto os dejamos. Ha sido un verdadero placer, como siempre, Lai. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotras. Y os dejamos en Siempre Adelante hasta la semana que viene. Y recordar el evento el día 2 de diciembre, el viaje de la vida. Y podéis suscribiros en la página web www.siempreadelantefc.com. Voy como una moto porque es que ya nos cortan. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias.